Se tratan tres temas fundamentales. El primero es en relación a la reforma eléctrica. Quiero detenerme aquí un poco porque miren, empieza de esta forma. El presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, envía una iniciativa de ley para reformar la Ley de Energía Eléctrica. Esa iniciativa llega a otro poder que es autónomo, que es el Poder Legislativo. La mayoría de los legisladores vota a favor de la iniciativa que envía el presidente de la República. Una vez que se vota esa iniciativa, se modifica la ley y ahora tenemos una nueva ley. Cuando esta nueva ley entra en vigor, entonces de inmediato algunas empresas se amparan. ¿Por qué? Porque ellos gozaban de contratos leoninos y de privilegios. Sobre todo el privilegio principal es que la energía eléctrica que ellos generan, los privados, sobre todo las empresas transnacionales y particularmente Iberdrola y otras más, entonces, de acuerdo a los contratos establecidos, primero la energía eléctrica que ellos generan entra a la red de distribución y después en segundo plano entra a la red de distribución de energía eléctrica la energía que genera CFE. Evidentemente que ese es un privilegio, o sea, primero la energía generada por los privados y luego la energía generada por una empresa del Estado. Lógicamente que estos privilegios de los que disfrutaron en el periodo neoliberal se acaban con esta iniciativa de ley ya aprobada. Pero entonces ahora estos empresarios recurren al Poder Judicial. Poder Judicial pues son... No se vayan a confundir porque algunos piensan que es la policía judicial. No, es el Poder Judicial, esencialmente lo componen los jueces, los magistrados, los ministros. Y es desde los jueces hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en este tema, hay un juez precisamente que concede 3 amparos o 3 suspensiones provisionales a la entrada de la ley. Uno es a la eólica de Oaxaca, otro es a la eólica de Tamaulipas y otra más. Entonces, precisando, hay 3 poderes en el país. El Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente de la República a nivel federal, el Poder Legislativo, que lo constituyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel federal, y por otro lado está el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cúspide, digamos. Entonces, a diferencia de otros gobiernos, donde el Poder Ejecutivo imponía a los demás poderes su opinión, aquí el presidente ha sido muy claro y respeta la autonomía de cada uno de estos poderes. Pero respetar la autonomía, sobre todo del Poder Judicial, no significa aceptar a todas vistas tratos oscuros que se dan entre algunos jueces, particularmente este juez que otorgó estas suspensiones provisionales y las empresas correspondientes. Por eso entonces, ¿quién va a juzgar a los jueces? Si un juez está haciendo mal y si los jueces son los encargados de impartir la justicia, bueno, pues entonces dentro del propio Poder Judicial existe el Consejo de la Judicatura, es decir, es un consejo que puede, entre comillas, juzgar a los jueces que estén haciendo mal su labor. En este caso, el presidente de la Judicatura, pues es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado que a todas luces se ve que este juez que ha otorgado estos amparos o las suspensiones provisionales está coludido con las empresas particulares, pues entonces el presidente de la República, en defensa de los legítimos intereses de nuestro pueblo y de una empresa del Estado que es Comisión Federal de Electricidad, envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia solicitando que la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, que repito es el que podríamos decir puede juzgar a los jueces, puede analizar el comportamiento de los jueces, lo analicen, porque ya van 3 y pueden seguir siendo más y más amparos que se puedan otorgar
repito, por jueces que evidentemente tienen una relación o están coludidos con estas empresas privadas. Entonces aquí la cosa es muy transparente y muy clara. Nosotros debemos tener claridad. Quien imparte la justicia ahí son los jueces, los magistrados, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia. Pero es un poder autónomo. Pero el presidente podría simplemente optar por dos caminos. Uno, decir, bueno, es un poder autónomo que resuelva lo que resuelva y acatamos, como en general es, pero cuando hay irregularidades como esta, pues se pide que se investigue. Y la otra es simplemente, como se hacía antes, imponer al Poder Judicial la decisión del presidente. Pero el presidente no es autoritario, como dicen los de la derecha. El presidente le da su lugar a cada uno de los poderes de la nación y entonces, como existen mecanismos legales, simplemente se está pidiendo que se investigue la conducta de este juez, que no es normal definitivamente. Entonces el presidente dice, nada es por la fuerza, como decía Benito Juárez, todo por el derecho y la razón. Y en ese concepto de todo por el derecho y la razón y nada por la fuerza, se refirió también a una pregunta que le hizo alguno de los reporteros en relación a Romero de Champs, que fue dirigente de los trabajadores petroleros de la República Mexicana por más de 20 años o alrededor de 20 años. Entonces el presidente hizo alusión a que aquí de lo que se trata es que cada quien modere su conducta y nos conduzcamos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma y vayamos desterrando todas esas conductas de influyentismo, de tráfico de influencias, de corrupción, de distintos niveles. Entonces el presidente dio pauta a esta pregunta a decir que él simplemente lo que plantea es que se han hecho también reformas a la ley. Fíjense la importancia del Poder Ejecutivo. También se promovieron reformas a la ley laboral y también la mayoría de los congresistas, o sea, del Congreso de la Unión, aprobaron esas reformas. Y dentro de las reformas, tratándose del caso de Romero de Champs, el presidente dijo, lo que queremos es que exista democracia sindical, que ya no exista lo que se llamó el charrismo sindical. ¿De dónde viene esta palabra del charrismo sindical? Bueno, pues después de que vino la represión al movimiento ferrocarrilero en la década de los 50, ya ustedes recordarán, hubo consultas ante los trabajadores ferrocarrileros, más de 50,000 trabajadores ferrocarrileros, hicieron una asamblea, sus asambleas, decidieron elegir como su secretario general a Demetrio Vallejo. Luego vino la represión del gobierno hacia este sindicato, metieron a la cárcel a centenares de dirigentes ferrocarrileros y a pesar de que este movimiento democrático al interior del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana había tenido abrumadora mayoría, pero más de 50,000 votos de diferencia con respecto a la planilla opositora, después de la represión que metieron a la cárcel, repito, a muchos dirigentes, llegó una persona que tenía, digamos, relación con ese gobierno de aquel tiempo y que se vestía de charro y de hecho fue impuesto como dirigente de los trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana. Entonces, como es el charro, pues le decían el dirigente charro y el dirigente charro es el que está a las órdenes del gobierno o en su caso también de las empresas y de los patrones y simula nada más defender los objetivos de los trabajadores. Aquí ya sabemos que Romero de Champs, por ejemplo, pues esa era su función, al grado de que dijo el presidente de la República, estos dirigentes sindicales en una negociación contractual ofrecieron a este gobierno aumentar los años de jubilación de los trabajadores petroleros. Fíjense nada más, ¿cómo puede un dirigente sindical plantear eso? Aumentar los años para que los trabajadores se jubilen. El presidente de la República dijo evidentemente que eso no lo aceptamos. Pero esos son los charros sindicales, o sea, los que dicen defender los intereses de los trabajadores y en la práctica lo que quieren es privilegios especiales para ellos. Por eso el presidente decía, nos ofrecían eso, aumentar la edad de jubilación de los trabajadores
petroleros a cambio de canonjías para los dirigentes sindicales. Entonces el presidente dijo, no, democracia sindical, abajo el charrismo sindical, y además esta actitud también de Romero de Champs, que quería pedir sus vacaciones acumuladas de más de 20 años que estuvo como dirigente sindical, pues él estaría disfrutando de esas vacaciones de aquí al 2024. El presidente dijo que eso no puede ser, que además es una actitud inmoral. Entonces, algún reportero le dijo, bueno, ¿y cómo le hizo para, casi para presionar a Romero de Champs a que dejara la dirigencia sindical? El presidente simplemente dijo, no, nada por la fuerza, todo es por la razón y el derecho. En ese tenor, para concluir, quisiera decir que el presidente también fue muy enfático. Dice, algunos comentan que no debe haber ni perdón ni olvido. Dice el presidente, yo respeto ese punto de vista, pero desde el punto de vista del presidente, perdón sí, olvido no. Y al hablar de perdón sí y olvido no, se refirió a un poema precisamente de Jaime Sabines. Ese poema fue escrito después de la matanza de estudiantes, de amas de casa, de trabajadores, el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Abro un paréntesis. Yo estuve ese día, en esa fecha, en la Plaza de las Tres Culturas, y vimos efectivamente cuál fue la masacre que se cometió. La prensa, el periódico La Prensa, al día siguiente sacó que había habido 40 muertos. Yo creo que por lo menos le faltó agregar un 0. Entonces, en este poema de Jaime Sabines, se habla que no se puede lavar la sangre, que ahí dejaron pues centenas de mexicanos, desde estudiantes jóvenes, amas de casa, etcétera, señoras que venían embarazadas, que también fallecieron. Y entonces dice, no puede haber olvido. Y estos neoliberales quisieran que hubiera olvido de todo el saqueo que hicieron durante estos 36 años de periodo neoliberal. Olvido no, perdón sí. Y el perdón es una forma también elevada de los seres humanos de que cuando se han cometido graves ofensas contra ellos, se pueda acceder a dar el perdón. Pero olvido no. Entonces los neoliberales quisieran las dos cosas seguramente, perdón y olvido. Pues el presidente dice, perdón sí, olvido no. Y este poema que leyó el presidente de la República nos hace recordar precisamente que ha habido periodos negros en la historia del país, pero también el presidente ha dicho con mucha claridad varias veces que él nunca va a dar la orden al ejército mexicano para reprimir al pueblo. Evidentemente que son tiempos nuevos, pero estos tiempos nuevos que el presidente está encabezando son tiempos nuevos llenos de humanismo, de un profundo amor al pueblo de México y también de un profundo conocimiento de la historia de nuestra patria que nos permiten ir haciendo escalones para lanzar a nuestra patria a un desarrollo superior de mayor felicidad, bienestar para todos los mexicanos. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tus comentarios a través en el Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y agradezco a todas las personas que se han suscrito como colaboradores esa amabilidad que tienen con nosotros. Que pasen buen día, hoy 16 de marzo del 2021.